Buenos días para todos. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo al comité organizador de la segunda jornada virtual de intercambio de experiencias en educación por invitarnos a participar en el evento como conferencistas. En especial quiero agradecer a la profesora y amiga Idaís Rodríguez por la confianza depositada en el Grupo TEM para el cumplimiento de esta misión. Espero que este trabajo sea de su agrado y de su total interés. El título de la conferencia es Ambientes de modelación matemática con GeoGebra, un ejemplo en el marco de la transformación curricular. Y como pueden ver, el núcleo fuerte de este trabajo se encuentra en esa idea de ambiente de modelación que les estaremos proponiendo. Estos son los puntos que voy a desarrollar a lo largo de la intervención. Y comenzaré de forma muy especial con una panorámica de la educación media en la actualidad, por considerar este contexto ese escenario en el que desarrollamos estos ambientes de modelación con GeoGebra. Como sabemos, en Venezuela recientemente se puso en marcha un proceso de transformación curricular en todos los niveles y modalidades del subsistema de educación básica, incluyendo al nivel de educación media. Esta transformación puede ser vista como una respuesta del Estado a las prácticas educativas dominantes en nuestras escuelas, cuya racionalidad está basada en la transmisión de saberes, que revela una separación evidente con la realidad histórico y cultural de nuestro pueblo. Ante esta realidad, la nueva propuesta curricular se dirige más hacia el desarrollo de las potencialidades humanas y la formación para una ciudadanía participativa y transformadora, como lo establece nuestra Constitución Nacional. La transformación curricular y el nuevo diseño curricular fue implementado a nivel nacional en todas las instituciones públicas de educación media a partir del año escolar pasado. Ese diseño curricular estaba organizado en 4 componentes principales. Tengo entendido que durante este año escolar estas componentes se han mantenido. La primera componente es llamada finalidades educativas y, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con los fines de la educación en Venezuela contemplados en la Ley Orgánica de Educación del 2009. Aquí tenemos un ejemplo de estos fines, específicamente el correspondiente al numeral 8 del artículo 15 de dicha ley, que reza: desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante la formación en filosofía, lógica y matemáticas, con métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. La segunda componente del currículum es llamada referentes éticos y procesos indispensables, y esta tiene que ver con esos principios y referentes de vida que deben ser integrados a la dinámica escolar como experiencias indispensables para la acción y la reflexión. Aquí tenemos un ejemplo de un referente ético que, a nuestro juicio, se ajusta bastante a lo que hoy les vengo a proponer. Este se titula Educar en, por y para la curiosidad y la investigación, y como vemos, está referido a la actitud investigativa de nuestros estudiantes y profesores. Vamos a leer. Siendo el último referente ético que se está planteando, este recoge un aspecto fundamental para el logro de las demás: la actitud. Nuestros liceos deben estar llenos de actitud investigativa, con motivación, entusiasmo por aprender, indagar, estudiar, curiosear, disfrutar el nuevo conocimiento. La tercera componente del currículum es llamada temas o problemáticas indispensables, y esta se refiere a esos asuntos fundamentales que todo venezolano debe conocer y estudiar en el contexto histórico-cultural en el que vivimos y sobre los cuales se organiza el plan de estudio. Uno de estos temas indispensables tiene que ver con la ciencia, tecnología e innovación, algo que vemos propicio para el trabajo con las tecnologías digitales en las clases de matemáticas. Estos temas surgen fundamentalmente de los principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que esta norma nos involucra a todos como ciudadanos de una misma nación, pero también de los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa que se realizó en el año 2014 y de las recomendaciones que han hecho intelectuales y organizaciones internacionales. Finalmente,
La cuarta componente es áreas de formación, y en esta concurren los saberes y contenidos de diferentes disciplinas científicas para ser tratados de una manera integral, tal como se percibe la realidad en sí misma, y también de manera inter y transdisciplinaria, según las necesidades de formación de los jóvenes en el estudio de los temas indispensables. Vemos en la diapositiva que la matemática es un área de formación y por lo tanto se estudia durante toda la educación media. Para ser operativa cada área de formación, el currículum propone una organización de la actividad del aula a través de unidades de aprendizaje, las cuales están compuestas por temas generadores, referentes teóricos y prácticos, y momentos de sistematización, conceptualización y generalización. En relación a estas unidades de aprendizaje, el nuevo currículum sugiere que éstas sean producidas a través del trabajo conjunto de los profesores de las diferentes áreas de formación, de manera que los productos generados logren los niveles de inter y transdisciplinariedad deseados. En cierta medida, este es uno de los retos más importantes que enfrenta la aplicación de este nuevo diseño curricular. Nosotros como grupo reconocemos como algo muy positivo el grado de pertinencia social que adquiere este nuevo diseño curricular, y vemos en esta proximidad con los contextos reales una gran oportunidad para desarrollar estrategias de enseñanza de gran demanda hoy en día, como es el caso de la modelación matemática. En cuanto al segundo punto, debo decir que la matemática es considerada en el currículum como de suma importancia para la formación básica de nuestros estudiantes, en tanto constituye una disciplina humana y culturalmente hablando útil en todos sus sentidos, indispensable y necesaria para la vida particular de las personas, para la colectividad y para la sociedad. Con esa visión de la matemática se intenta reducir la influencia que las corrientes estructuralistas han tenido en las prácticas de esta disciplina en los liceos venezolanos. Al respecto, el doctor David Mora nos dice que el estructuralismo en la enseñanza y aprendizaje de la matemática ha tenido por finalidad estructurar y presentar los contenidos específicos, formalmente hablando, de manera ordenada, sistemática y sobre todo obediente a un conjunto de secuencias lógicas con un alto grado de coherencia interna. Como pueden ver, esta cita nos sugiere que la cultura escolar dominante en Venezuela ve la matemática como dotada de una lógica interna que le es propia, como nos dice el doctor Luis Radford. Esta interpretación justifica que, en el análisis epistemológico, el centro del interés es el saber depurado de sus relaciones y determinaciones externas. Las dimensiones sociales y culturales no son excluidas, pero éstas no entran realmente en el análisis. Un ejemplo de la influencia del estructuralismo en la educación venezolana lo tenemos en los programas de matemática anteriores, esos que fueron creados en la década de los 70 y que estuvieron en vigencia por mucho tiempo, hasta hace muy poco. En estos programas el desarrollo de los conceptos y procesos matemáticos está fuertemente influenciado por los aspectos formales y abstractos de la disciplina. Ya en un plano más filosófico, el nuevo currículum asume un enfoque realista de la matemática al estilo del Instituto Freudenthal, que funciona en los Países Bajos, pero en una de sus variantes, que es el realismo crítico. Sobre esta forma de realismo, el filósofo inglés Roy Bhaskar escribió alguna vez que los realistas críticos no niegan la realidad de los sucesos y los discursos, por el contrario, insisten en ellos, pero mantienen que solo seremos capaces de entender y cambiar el mundo social si identificamos las estructuras actuantes que generan esos sucesos y discursos. La importancia del realismo crítico en nuestro campus se revela ante la posibilidad de una matemática escolar capaz de conectar el saber disciplinar con los fenómenos sociales y naturales, logrando esto a través de actividades de aula que involucran a estudiantes y profesores en procesos de interpretación crítica del mundo. Estas ideas sugieren tener en cuenta a la modelación matemática como una manera de hacer operativo este marco curricular en nuestras clases.
En la actualidad, la modelación matemática es uno de los tópicos más tratados por los investigadores y profesores de matemática alrededor del mundo. Prueba de ello son, por un lado, los diversos eventos nacionales e internacionales en los cuales se reflexiona y discute sobre las implicaciones que tienen las actividades de modelación en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Por otro lado, tenemos numerosos trabajos publicados en libros y revistas científicas especializadas que tratan el tema de la modelación, produciendo resultados que, sin lugar a dudas, son aportes valiosos para las prácticas escolares. La modelación en nuestro campo puede definirse de diferentes maneras, dependiendo de los propósitos e intereses de su aplicación en el aula. Por supuesto, cualquiera que sea la perspectiva de modelación que se asuma, esta tendrá importantes implicaciones curriculares. Una manera es considerarla como un proceso de producción y uso de modelos matemáticos en contextos de resolución de problemas del mundo real. Desde este enfoque, los modelos matemáticos son casi siempre expresiones algebraicas que se obtienen mediante el establecimiento de relaciones entre las variables que intervienen en el proceso. Otro modo de considerar la modelación es como una estrategia de enseñanza que favorece el establecimiento de relaciones entre la matemática y otras disciplinas científicas, de manera que los contenidos matemáticos lleguen a tener un sentido de realidad para los estudiantes. Desde este enfoque, una enseñanza basada en modelación matemática puede contribuir a que los estudiantes comprendan la utilidad práctica de los conceptos y procesos matemáticos para el abordaje de situaciones surgidas en otras áreas del saber. Pese a la importancia de estas perspectivas para el desarrollo de la modelación en educación matemática, ambas parecen mostrarse poco interesadas por el conocimiento referido a la naturaleza de los modelos que se producen y los criterios para elaborar y usar estos modelos en las situaciones problemáticas. Ante esta situación, encontramos en nuestra América Latina algunas perspectivas de la modelación matemática que son sumamente interesantes. Por ejemplo, en Brasil, la modelación matemática es vista desde un enfoque sociocrítico, ligado al trabajo por proyectos que realizan los estudiantes en compañía de los profesores. Con respecto a esta perspectiva, autores como Yussara Araujo y Yoney Barbosa asumen la modelación matemática como un ambiente de aprendizaje en donde pequeños grupos de estudiantes son convidados a indagar o investigar por medio de la matemática algunas situaciones problemáticas de la realidad elegida por ellos mismos. Lo que se busca en estos ambientes es lograr que las actividades de aprendizaje permitan potenciar la reflexión sobre la matemática, la propia modelación y su significado social. Estos ambientes de modelación se fundamentan en la noción de ambiente de aprendizaje propuesta por uno de los precursores de la corriente sociocrítica de la educación matemática en Europa. Me refiero al Dr. Ole Skousen. Para este profesor, toda práctica matemática genera un ambiente de aprendizaje independientemente del paradigma en el que se ubique la enseñanza. En este cuadro que ven acá en la diapositiva, el profesor Skousen muestra los distintos ambientes de aprendizaje que se obtienen al relacionar el paradigma en el que se ubica el ambiente, ya sea el del ejercicio o el de la investigación, y el tipo de referencia que sirve de base al proceso de producción de significados dentro de las actividades. En cuanto a las referencias, este autor destaca tres tipos: las matemáticas puras, las semirrealidades y las situaciones de la vida real. Los ambientes de modelación se ubican dentro de los ambientes de aprendizaje de tipo 6. Según Barbosa, la modelación es un ambiente de aprendizaje en el cual los alumnos son invitados a indagar o investigar por medio de las matemáticas situaciones oriundas de otras áreas de la realidad. Algunas características de estos ambientes de modelación son las siguientes. La realidad es explorada con libertad a través de la matemática sin imponer métodos, contenidos y relaciones de trabajo. Los conceptos y procesos matemáticos que tienen lugar dependen del interés de los estudiantes y de sus formas de resolución de las actividades. La indagación o investigación es más que solo la formulación o comprensión de un problema, integrando el conocimiento de las matemáticas, de la modelación y el reflexivo. Las actividades girán en torno a situaciones de diferentes áreas de la realidad. En cuanto a la integración de los ambientes de modelación al currículum,
Esta se puede dar de diferentes maneras, y al respecto Barbosa nos presenta una clasificación de esta integración en base a las condiciones institucionales y de índole profesional del profesor. En el primer caso, el profesor presenta una situación problemática con la información necesaria para su formulación y resolución, y los alumnos deben resolver la situación. En el segundo caso, el profesor propone un problema de otra área de la realidad. Los alumnos deben recolectar la información necesaria para su resolución y resolver el problema. Y en el caso 3, el profesor motiva a sus alumnos a participar en un proyecto. Los alumnos formulan y resuelven problemas referidos al tema del proyecto, son responsables de la recolección de la información y la simplificación de las situaciones problemáticas. Otra cuestión importante de los ambientes de modelación es que estos se organizan por momentos o etapas que varían según el propósito de las acciones emprendidas durante la actividad. Por supuesto, el conocimiento de estos momentos es importante a la hora del diseño y gestión de los propios ambientes de modelación. Estos momentos son 5 y ellos son etiquetados de la siguiente forma. El primer momento es de descripción e interpretación de la situación a estudiar. El segundo momento es de simplificación de los asuntos por considerar en la situación. En el tercer momento se busca información pertinente para la solución de la situación. En el momento 4 se propone una solución o soluciones a la situación y en el momento 5 se comunican los resultados obtenidos. Quiero comenzar esta parte haciéndome la pregunta: ¿qué lugar ocupan las tecnologías digitales y particularmente el GeoGebra en los ambientes de modelación matemática? Con respecto a las tecnologías digitales, como se sabe, por más de 30 años la llegada de nuevos software de aplicación y dispositivos tecnológicos ha tenido implicaciones importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Para quienes tengan interés en los procesos de integración de tecnologías en la educación matemática, les recomendamos leer estos dos trabajos producidos por las doctoras Teresa Rojano de México y Mónica Villarreal de Argentina, a los cuales pueden acceder libremente a través de la internet. En cuanto a las actividades de modelación, algunos investigadores han dado cuenta de los diferentes roles que cumplen los programas y dispositivos tecnológicos en los procesos de modelación matemática según cómo sean empleados por los profesores en el aula. Por ejemplo, durante un ciclo de modelación, un software de aplicación como el GeoGebra puede usarse para facilitar la experimentación y exploración de modelos matemáticos complejos, vinculados con situaciones de la vida real, creando así un ambiente propicio para la predicción y control del comportamiento de la situación en condiciones diversas. En nuestra propuesta hemos optado por usar el GeoGebra como un software de matemática dinámica para la enseñanza y aprendizaje de contenidos propios de la geometría, el álgebra, el análisis, el cálculo, la estadística, la probabilidad, y más allá decimos nosotros, pues somos conscientes de que este programa es usado además para estudiar física. En la diapositiva vemos a su creador, el Dr. Markus Hoffenbarter de la Universidad de Linz en Austria. Entre las ventajas en el uso del GeoGebra tenemos que este programa ofrece una interfaz amigable y fácil de usar con diferentes aplicaciones. Facilita la manipulación de los objetos matemáticos desde sus múltiples representaciones de manera dinámica y en tiempo real. Está disponible en varios idiomas, incluyendo el castellano. Es gratuito y de código abierto. Funciona perfectamente en sistemas operativos diversos, como en el caso del Canaima. Y está respaldado por una comunidad internacional de desarrolladores, investigadores y usuarios. En este punto de la presentación les vamos a mostrar un ejemplo de un ambiente de modelación con GeoGebra. El ejemplo en cuestión lo hemos diseñado a partir de una lección de matemáticas de segundo año extraída de uno de los libros de la colección Bicentenario, que es un texto donado por el Estado venezolano a los estudiantes de los liceos públicos del país. En esta lección se invita a los estudiantes a indagar y predecir el comportamiento de un fenómeno real a lo largo del tiempo, utilizando la función afín como modelo matemático. El fenómeno tiene que ver con la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, en personas de diferentes países de Latinoamérica.
Hemos denominado a este ambiente de modelación como VIH, un problema de salud pública. El primer momento es de descripción e interpretación, y aquí el profesor presenta a los estudiantes la situación que será tratada. Este momento comienza con la organización de los estudiantes en equipos de trabajo con el fin de responder conjuntamente las siguientes preguntas. ¿Qué opinan sobre el número de personas con VIH conforme fue transcurriendo el tiempo? ¿A qué creen que se deba esta situación? ¿Qué creen que sucederá en la siguiente década en relación al número de personas con VIH y en Latinoamérica? Para responder a estas preguntas, los estudiantes deben observar, analizar la información que se presenta en la tabla que pueden ver en la diapositiva. Las preguntas que hacemos buscan que los estudiantes asuman una posición crítica ante el incremento en el número de casos de VIH en Latinoamérica en los últimos años. Este momento culmina cuando se realiza una puesta en común de las respuestas de cada equipo de trabajo a las preguntas iniciales. El segundo momento es dedicado a la simplificación de la situación estudiada. Y ya que la atención de la clase la hemos puesto sobre el incremento del VIH en Latinoamérica, consideramos que es el momento propicio para que los estudiantes utilicen ciertas ideas matemáticas que son importantes en el estudio. Para esto elaboramos un archivo de GeoGebra en el que se puede observar en la zona derecha de la pantalla una hoja de cálculo con la información de la tabla usada en el momento anterior. Y en la zona izquierda mostramos una gráfica cartesiana en la cual se ha representado una serie de puntos. En cada uno de estos puntos, la componente en X representa el año en el que se estudia el incremento del VIH y la componente en Y representa el número de personas contagiadas. Para graficar estos puntos, insertamos la expresión en rojo dentro de la celda D1 de la hoja de cálculo, generando así el par ordenado que pueden ver en el recuadro rojo. Finalmente, se seleccionó y arrastró la celda de 1 hasta la celda de 10, obteniendo el resto de los pares ordenados deseados. A partir de la información en el archivo, le pedimos a los estudiantes que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas tendrán VIH en los años 2010 y 2020? Con esta pregunta, lo que buscamos es que los estudiantes realicen predicciones mediante el uso de un modelo matemático e identifiquen el tipo de modelo y sus principales características. En este momento de la actividad, el profesor cumple un rol muy importante, ya que debe guiar a los estudiantes en el uso de las distintas herramientas del software, así como también atender a las dudas e inquietudes que se presentan siempre que se utiliza esta clase de recursos. Además, el profesor debe realizar preguntas alternativas que guían a los estudiantes a el uso del recurso como un medio posible para la generación de la respuesta. Por el diseño del ambiente de modelación que estamos proponiendo, el momento 3 sobre la búsqueda de información no tiene cabida, puesto que nosotros creemos que el trabajo directo con el software es suficiente para que los estudiantes den respuesta a esta pregunta que les hemos planteado. En este sentido, los estudiantes ponen en marcha el cuarto momento del ambiente de modelación, en el cual son invitados a proponer solución a la pregunta anterior. Para comenzar a dar respuesta a la pregunta, se le pide a los aprendices utilizar la herramienta del GeoGebra Ajuste Lineal y sombrear el conjunto de puntos ubicados en la vista gráfica del programa. Esta acción les llevará a obtener un modelo matemático para estudiar la situación, que en este caso se corresponde con una función lineal. Al activar una casilla en el GeoGebra aparecen los puntos A y B, como pueden ver en la vista gráfica del programa. El punto A está ubicado sobre el eje X y su abscisa representa los años que transcurren. El punto B está ubicado sobre el modelo matemático y sus coordenadas representan, según el modelo matemático, la relación entre el número de personas con VIH y el año en cuestión. La interacción con este recurso que hemos preparado permitirá a los estudiantes dar respuesta a algunas preguntas de análisis como, según el modelo matemático obtenido, ¿cuántas personas tendrán VIH en los años 2012, 2016 y 2020? ¿Qué tipo de modelo matemático han obtenido en el GeoGebra? ¿Qué nombre recibe el número que acompaña a la X en el modelo obtenido? ¿Qué representa matemáticamente? Como pueden ver, las preguntas que estamos planteando pueden ser de dos tipos.
referidas al contexto de la realidad estudiada y referidas al contexto matemático que estamos tratando. Para finalizar el ambiente de modelación es preciso abrir y proponer un espacio en el cual se hagan las siguientes cuestiones: socializar los resultados obtenidos por equipos de trabajo, establecer conclusiones de la actividad, situación problemática, pertenencia a la matemática, entre otras cuestiones, proponer acciones que permitan el cambio de la realidad abordada. En relación a los últimos aspectos mencionados, en este ambiente de modelación los estudiantes son invitados a reflexionar sobre preguntas como estas. ¿Consideran que los países de América Latina deben preocuparse por la situación de VIH para los próximos años? ¿Por qué? Con base en la información referida sobre el número de personas con VIH, ¿consideran que es necesaria una campaña de prevención? ¿Para qué les fue útil la matemática en el desarrollo de la actividad? Nuevamente quiero agradecer al comité organizador de esta segunda jornada virtual de intercambio de experiencias en educación por esta oportunidad que nos han dado. Quedo a su disposición para atender a las preguntas que bien quieren hacernos y también para escuchar las sugerencias y observaciones que nos permitan mejorar esta propuesta.